Reporte 100. Carlos Jaime Mendoza Acuña es director de Registro y Certificación de Educación Básica y nos explica esta medida que retoma la Secretaría de Educación Pública. Carlos Jaime Mendoza, ¿cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días, Juan Carlos. Es un placer estar aquí con ustedes en este espacio noticioso. Y pues sí, como lo comentas, la Secretaría de Educación Pública emitió al inicio del mes de noviembre un oficio, el cual hizo extensivo hacia todas las entidades de la República, donde por el hecho de que ya las clases pues son presenciales y ya la flexibilidad que hubo durante la pandemia pues ya termina, pues regresamos a la normalidad. Y efectivamente pues los docentes de grupo en educación primaria y de asignatura en educación secundaria pues ya podrán emitir una escala de calificaciones que va del 5 al 10 según los conocimientos que el alumno compruebe durante las evaluaciones, ¿no? Sí, durante la pandemia, ¿cómo evaluaron entonces a los estudiantes? Pues los estudiantes durante la pandemia pues salieron acuerdos extraordinarios que emitía la SEP y los daba a conocer hacia las entidades, donde dependiendo del nivel de comunicación que los alumnos sostenían en las clases que en su momento eran a distancia por la cuestión de prevención de salud, se emitía al alumno que era una comunicación constante y que se permitía o sus conocimientos así lo daban, una calificación mínima del 6. Y alumnos que tenían una comunicación intermitente, si sus conocimientos y el docente lo consideraba, pues emitía una calificación según las tareas o las actividades que el alumno presentara durante los periodos de evaluación. Sí. Y el alumno que tenía una comunicación nula, pues quedaba pendiente en emitir una calificación en lo que transcurría el ciclo escolar. Sí, es decir, no reprobó nadie durante la pandemia, es decir, todos pasaron de grado. Sí, en los acuerdos extraordinarios que te comento, al concluir el ciclo escolar, decían estos acuerdos que todos los alumnos iban a transitar al siguiente grado educativo, ya sea de primaria, de secundaria, y al inicio del ciclo escolar iban a presentar una evaluación diagnóstica para ver qué nivel de conocimientos traía cada uno de esos alumnos, y todo el alumno que en el ciclo que antecede no obtuvo una calificación porque no hubo los medios para poder darle una calificación al alumno, entraba a un proceso de recuperación, se le llamó, de iniciando en el mes de septiembre y concluyendo con el primer periodo de evaluación, el cual al concluir este proceso de recuperación del alumno que no traía calificación del ciclo anterior, el docente hacía su evaluación de todo este proceso y emitía una calificación definitiva del ciclo anterior. Sí. El mismo acuerdo dice, si el alumno durante el ciclo de recuperación tampoco tuvo presencia en sus clases, si eran a distancia o ya estaban en el sistema híbrido, y el ciclo anterior tampoco lo tuvieron, pues en ese momento pues no se podía tampoco otorgar su calificación, y sí podía otorgarse una baja, sí, en lo que el alumno se reintegraba. Entonces a partir de este momento ya habrá reprobación, es decir, habrá estudiantes que a consideración de los maestros, y si no adquieren los conocimientos suficientes, tendrán que repetir grado, o seguimos en la lógica de pasar de grado independientemente del desempeño académico. No, en el oficio que emitió la SEP a principios de este mes de noviembre, dice que ya se vuelve a la normalidad y debemos acatar lo que marca el acuerdo 110319. El acuerdo 110319, aparte de manejar lo que viene siendo la escala de calificaciones del 5 al 10, pues maneja los criterios de acreditación y de promoción. En el nivel de secundaria, el alumno que durante el ciclo 2022-2023 tenga una cantidad de 5 asignaturas no acreditadas, es un alumno automáticamente repetidor, así lo marca el acuerdo. Si el alumno no acredita 4 asignaturas, ese alumno tiene la oportunidad de presentar regularizaciones que calendariza la SEP en el mes de agosto para poder continuar en el siguiente grado educativo, siempre y cuando de esas 4 asignaturas acredite solamente una. Por lo tanto, si el alumno se queda con 3 asignaturas no acreditadas en secundaria, puede transitar al siguiente grado. O sí, bien
acreditar todas las asignaturas con una escala mínimo de 6, ¿no? ¿Y en el caso de la primaria? Y en el caso de la primaria, el alumno que esté cursando el sexto de primaria debe de acreditar la totalidad de las asignaturas que esté cursando para poder certificar y transitar al siguiente nivel educativo, que es la educación secundaria, y presentar su certificado. Si el alumno, cualquiera de las asignaturas que cuenta el plan de estudios de sexto de primaria, deberá presentar un examen que se llama EGC, Examen Global de Conocimientos, el cual se le aplica al alumno para darle la oportunidad de transitar al siguiente nivel. El alumno que esté cursando de tercero de primaria a quinto de primaria debe tener un promedio mínimo de 6 en el grado y haber acreditado por lo menos 6 asignaturas. Sí. Entonces, si ese alumno no acredita por lo menos las 6 asignaturas, pues no será promovido al siguiente grado, o bien tener el promedio mínimo de 6. Sí, ¿esto entra en vigor ya en este momento? El oficio que emitió la SED al inicio del mes de noviembre dice que es a partir del ciclo escolar 22-23 y que la captura o la asignación de las calificaciones del primero, del segundo y del tercer momento de este ciclo entran en vigor con el acuerdo 110319. Muy bien. Carlos Jaime Mendoza Acuña, director de Registro y Certificación de Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura, le agradezco que nos haya tomado esta llamada para explicarnos. Ok, muy amable y mucho gusto el haberme ofrecido este espacio. Gracias. Es Carlos Jaime Mendoza, funcionario de la Secretaría de Educación y Cultura. Reporte 100.